Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los lenguajes de programación, pero desde el punto de vista de si es un lenguaje compilado o interpretado, y vamos a analizar las características de los lenguajes. Esta también podría ser una forma de clasificar los lenguajes de programación. Vamos a hablar en principio de los lenguajes compilados. Una compilación sucede, por ejemplo, en el siguiente caso, en donde tú escribes código normal y lo que haces es darle ejecutar. Si quieres ejecutar ese código, y es de los lenguajes que dentro entra en la parte de compilados, lo que sucede es que el lenguaje pasa por un compilador, esto que tú escribiste. Y ahí se revisan muchas cosas, desde la ortografía, la sintaxis, la lógica, se revisan varias cosas. Esto va a depender de las características del compilador. A veces el compilador pasa dos veces el mismo archivo. Es decir, lo revisa una vez y revisa tales cosas y la segunda vez revisa otras cosas. Esto otra vez depende del compilador y lo que hace después de esa compilación es generar un código objeto. Este código objeto es el código máquina al que se va a ejecutar y nosotros tenemos el código fuente. El código fuente es el que nosotros escribimos. Tú escribes algo, código fuente. Se compila y sale algo, ese código es código objeto. Entonces tenemos dos archivos que lo involucran, el que entra y digamos uno que se genera. Entonces, ese es el ejercicio de la compilación. Normalmente la compilación viene con todo esto, con el análisis de la sintaxis, de la lógica, de la semántica, de otras cosas, pero depende el lenguaje de programación. Estos lenguajes tienen las características, obviamente, pues como se recorre el archivo varias veces, a veces son más lentos. Obviamente también, digamos que previene más errores porque hace un análisis un poco más exhaustivo. Después vienen los lenguajes interpretados, que esto es como una traducción casi como la que haría un intérprete de español a inglés, ¿no? O al revés. ¿Cómo sucede esto? Bueno, tú tienes un lenguaje, el intérprete lo va analizando y lo que entiende el intérprete es lo que va a mostrar o va a ejecutar. Entonces, características que tienen hasta hace unos años o que eran muy notorias entre compilador e intérprete, el compilador simplemente no te deja ejecutar el programa porque no puede acabar de compilar si tienes un error. El intérprete sí, el intérprete dice, yo hago mi máximo esfuerzo y haré lo que pueda con lo que tú me das, como las traducciones. A lo mejor no le entregaste el niño va a la casa, sino el niño casa y da por hecho o da a entender que eso fue lo que tú quieres decir. Entonces, el intérprete tiene esas características también. Obviamente, al no tener tanto análisis, al no llevarse tanto tiempo, los intérpretes podríamos decir que eran más ligeros o eran más rápidos para trabajar, pero en la realidad es que hoy ya no notamos mucho esa diferencia entre compilador e intérprete. ¿Por qué casos? Porque además al tener computadoras actualmente ya con un nivel, digamos, más alto de procesador, de memoria y de todos los recursos, ya no se nota tanto la diferencia. Antes era más obvia la diferencia entre un compilador y un intérprete. Tardaba más un compilador y un intérprete era muchísimo más rápido. Hoy en día esa diferencia ya no es tan obvia. Aparte hay intérpretes que ya te verifican también la sintaxis, te verifican algunas veces la lógica. Entonces ya no hay esa línea tan grande que existía entre diferencias. Ahora normalmente nos enteramos que un lenguaje es compilado o interpretado porque lo leímos en la documentación. Ya no es tan fácil. Pero además de esto, estas características que tienen, hay lenguajes que en realidad se pueden hacer de las dos formas, se compilan y se interpretan. El famoso lenguaje que hace esto es Java. Java en principio cuando tú lo declaras, pones el código, te compila. Y lo que hace es generarte a raíz de eso un bytecode. Ese bytecode es un archivo que a ti te sirve y es el que hace que tu aplicación sea multiplataforma porque se lo lleva a Windows, a Linux o a Mac y va a funcionar. Pero funciona gracias a una máquina virtual y esta máquina virtual lo que hace es el bytecode que tú le entregas, el archivo, lo interpreta. Es decir, en primer paso, programas, compilas y se genera un bytecode. El bytecode pasa a Windows, Linux o Mac o a un teléfono, a cualquier
dispositivo que tenga disponible una máquina virtual de Java, una JVM. Al tener tú la máquina virtual, se interpreta y listo. El lenguaje va a funcionar. Java es un lenguaje que se compila y después se interpreta para hacer lo que quiere. Además de esto, también tenemos lenguajes que se pueden compilar o interpretar, no las dos. O lo haces de una forma o lo haces de otra. PHP en sus últimas versiones te lo permite y también otros lenguajes te permiten hacer una compilación en el caso de que tú quieras por X motivo y por caso de Y motivo también puedes hacer una interpretación, pero la mayoría siempre o es compilado o interpretado, a excepción por ejemplo en este caso de Java.